Bueno. Es la alegría que pide el Papa. Sí, que no nos dejemos robar la alegría del Evangelio, ¿verdad? Porque nosotros estamos llamados a ser alegres, en lo bueno y en lo malo, en el sufrimiento y en la salud, en la vida y en la muerte, en la crisis y en la paz. Estamos llamados a vivir con alegría el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos vencido el mundo. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva! Bien. Bueno, el punto final que vamos a tocar hoy es un poco el enlace entre lo que es el sentido del retiro en tiempo de Adviento y Navidad, este espíritu de paz, de reconciliación, de participación, sobre todo mirando la fe que nos lleva a la esperanza. Es un tiempo donde nosotros tenemos que propiciar la esperanza, porque no es solo creer, sino también qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que esperamos hacer, ¿verdad? Y cuál ha sido nuestra esperanza por todo lo que hemos venido haciendo a lo largo de nuestra vida, y en especial en este último año litúrgico que acaba de concluir, ¿verdad? La esperanza entonces es lo que a nosotros nos promueve continuamente desde el acto de creer al acto de esperar para que se pueda realizar en el amor, en el amar, ¿verdad? Estamos llamados a amar, a esperar y a creer. Esto significa que el tiempo de Adviento y de Navidad no es solo la realización del misterio de Cristo que se hace hombre entre nosotros y lo que es el advenimiento de la segunda venida de Cristo, sino además lo que nosotros nos planteamos vivir, hacer y ser en este tiempo. Y evidentemente nosotros no podemos estar viviendo y haciendo y siendo fuera de lo que es el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que se mueve desde el misterio de la encarnación hasta el misterio de su segunda venida. Evidentemente, si es tiempo de salvación, es realizar la salvación basados en la gracia que Cristo nos concede como don del Espíritu para nosotros. Y allí donde entonces se plantea lo que María nos indicó con su vida. ¿Qué nos plantea Dios? ¿Qué es lo que podemos nosotros leer en la palabra acerca de María frente al acontecimiento de la Anunciación, de María frente a Pentecostés, ya habiendo resucitado y ascendido a los cielos Cristo, ¿verdad? ¿Qué nos plantea a nosotros la presencia de María? ¿Por qué nosotros los católicos miramos a María? ¿Verdad? No porque estamos creando otro polo de popularidad dentro de la iglesia como saliéndonos de Cristo, sino encontrando en María algo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir a través de María? ¿Qué es lo que nos dice el Padre, el Hijo, junto con el Espíritu acerca de María? Bueno, María entonces es para nosotros no solo la Madre de Dios, Virgen y Madre de Dios, sino es también la toda santa, la toda pura, la toda inmaculada, que viene a representar a la iglesia, que somos todos nosotros. Es decir, que nosotros nos reflejamos en María para comprender cómo Dios quiere que sea la iglesia. Dios quiere que toda la iglesia de Cristo sea pura, santa, inmaculada. Nosotros peregrinamos en este mundo desde nuestra conversión y a lo largo de nuestro camino de santificación todos los días hasta que la muerte nos lleve en presencia de Dios, ¿verdad? Pero evidentemente esta gracia que el Señor nos ha concedido y que María fue la primera, la privilegiada en experimentarlo, tenga una respuesta. Y esta respuesta es lo que la Iglesia llama en su doctrina la cooperación libre y voluntaria de la persona que recibe la gracia de Dios. Nosotros en María encontramos justamente este modelo. Voy a leerle el texto del Catecismo de la Iglesia Católica que justamente nos presenta la participación de María.
El número 488 del Catecismo nos dice: Dios envió a su Hijo, pero para formarle un cuerpo, quiso la libre cooperación de una criatura. La libre cooperación. Cooperar quiere decir colaborar, ayudar a que se realice el plan de Dios. Y el texto del Catecismo explica libre, es decir, no es una adhesión forzada, a juro. Claro, vino Dios, ¿qué más remedio? Le voy a decir que no. Pues Dios nos deja a nosotros libres de responder en nuestra capacidad de poder colaborar y compartir con el misterio de la salvación. Por eso, Dios, para formarle un cuerpo a su Hijo, quiso la libre cooperación de una criatura. Para eso, desde toda la eternidad, Dios escogió para ser la madre de su Hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret, en Galilea, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces, más precisamente, el Concilio Vaticano II, en el documento Lumen Gentium 56, nos dice: el Padre de la Misericordia quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser la madre precediera a la encarnación, para que así como una mujer contribuyó a la muerte, así también otra mujer contribuyera a la vida. Entonces, ¿qué es lo que pone en evidencia el texto del Catecismo? El papel que juega María no solo en ser la madre del Señor, ¿verdad?, sino también es su papel que le permite colaborar y cooperar con el plan de Dios. Entonces, el Adviento y la Navidad es el tiempo de la espera, el tiempo donde nosotros podemos hacer la evaluación y la revisión de vida y proponernos qué es lo que nosotros podemos hacer para colaborar y cooperar para que el reino de Dios se instaure entre nosotros y se fortalezca, para que nosotros podamos ayudar con la maduración de nuestra fe al camino de la historia de la salvación, para que los tiempos últimos finales puedan madurar y Cristo pueda volver victorioso sobre todo y recapitular y presentar todo y dárselo al Padre, ofrecérselo al Padre. Y fíjense que en este sentido, además de lo que le acabo de decir, el numeral 308 del mismo Catecismo nos recuerda el significado que tiene esta cooperación. Es una cooperación libre a la obra de Dios, basada en la fe, basado en la esperanza que nos da la perspectiva y basado en la caridad que nos da la capacidad de realizarlo en obras, ¿verdad? Nos dice, es una verdad inseparable de la fe en Dios Creador. Dios actúa en las obras de sus criaturas. Fíjense, Dios actúa en lo que nosotros hacemos. Es la causa primera que opera y por las causas segundas. Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar como bien le parece. Tomado de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Fíjense, esta misma cooperación es la misma actuación de Dios que obra en nosotros. Él nos inspira a colaborar. Él nos inspira a participar. Él nos inspira a dar lo mejor de nosotros mismos y nos da los dones del Espíritu para que lo podamos realizar y nos da las condiciones para que lo podamos vivir. Por eso, esta cooperación de María para nosotros se transforma en modelo singular para todos, la Iglesia, para todos los miembros del cuerpo de Cristo y no solo para ella, para que nosotros podamos aprender a cooperar, a colaborar con la obra de la salvación y con la redención de Cristo. Bien sabiendo que el único Redentor es Cristo, bien sabiendo que el único Salvador es Cristo, bien sabiendo que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Pero nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, también podemos libremente, voluntariamente y en plena obediencia con la providencia del Padre, cooperar, colaborar
para que la obra de Dios se instaure en nuestro corazón y en el corazón de los demás. Y eso es una gran responsabilidad. Si yo comulgo, no es solo para yo recibir la Eucaristía, sino también para promover la presencia del Cristo, Eucaristía, comunión, en todo el cuerpo místico, en todos los miembros, en todos mis hermanos en Cristo. Si yo me confieso y reconozco mis pecados, no es solo para yo recibir el perdón y la solución de ellos, sino para que a través de esta reconciliación personal yo pueda ayudar a mis hermanos a sentir la necesidad y a descubrir el camino de la reconciliación y del arrepentimiento. Porque mi testimonio de cristiano arrepentido y perdonado se puede transformar para otro en motivo y estímulo para recorrer el mismo camino sacramental de la penitencia que nosotros conocemos como confesión y reconciliación. Sigue diciendo el Catecismo del número 308, esta verdad, lejos de disminuir la dignidad de la criatura, la realza. Porque entonces si Dios es el que nos inspira la cooperación y actúa en nuestra cooperación libre, ¿cuán libres somos entonces? Dirían los críticos, los escépticos, ¿verdad? O los que no creen. No disminuye nuestra libertad, no disminuye nuestra capacidad. Es todo lo contrario, lo realza. Porque cuando el hombre encuentra la forma de entrar en plena sintonía con Dios, se está encontrando a sí mismo y está encontrando la presencia de Dios en el otro. Y por eso el mejor camino de dignificación del hombre es ayudar a esa persona a descubrir esa capacidad de recibir la gracia y responder a la gracia dando lo mejor de sí mismo. Sacada de la nada por el poder, la sabiduría y la bondad de Dios, no puede nada si está separada de su origen. Es decir, que la sabiduría de Dios, la bondad de Dios, no puede hacer nada si se separa el hombre de Dios, porque sin el Creador, la criatura se diluye. Fíjense que nosotros con Dios tenemos una tarjeta de crédito y a veces nos creemos que nosotros somos los dueños del banco, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que el dueño es otro y que este otro ha creído tan en nosotros que nos ha concedido una tarjeta de crédito, para que nosotros no solo utilicemos el capital que tengamos, sino que nosotros también podamos proyectar nuestra capacidad de creación de capital a partir de una capacidad crediticia que el banco nos confiere a nosotros como cliente del banco. Eso a nivel financiero y económico lo entendemos todo y lo aprovechamos, pero si trasladamos ese discurso al plan espiritual, nos podemos dar cuenta que realmente Dios a nosotros nos da crédito frente a sus ojos y nos da crédito frente a los ojos de nuestros hermanos y de la sociedad. Por eso nosotros tenemos una deuda con Dios. Tenemos una gran deuda con Dios por todo lo que Él nos concede. Y también tenemos a veces una grave tentación, creer que lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos, es solo por nuestra capacidad. Y no descubrimos que el fin y el origen de todo es el mismo Dios. Y por eso nosotros estamos llamados a través de esta capacidad de Dios a estar presente de forma providencial en nuestras acciones, en nuestros actos, podemos alcanzar el fin último con la gracia de Dios y no con la falta de la gracia de Dios. Y por eso nosotros estamos llamados a cooperar para la realización de su designio. Ya la primera venida se ha cumplido. Estamos a la espera de la nueva venida, celebrando cada vez la primera venida. Entonces el planteamiento que María nos hace descubrir en este tiempo de Adviento y de Navidad es: ¿de qué forma queremos colaborar, cooperar, asociarnos al misterio de la salvación, al misterio de Cristo en la cruz? María nos dio su ejemplo permaneciendo fiel hasta estar al pie de la cruz
y permaneciendo fiel a la comunidad que su Hijo había fundado, aún después de su muerte, resurrección y ascensión, como lo vemos en Pentecostés en el cenáculo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos una misión de colaboradores, de cooperadores, de asociados, de afiliados y de amigos de Dios. Y eso es lo que nosotros queremos, que como asociación de fieles al servicio de María Corredentora, Reina de la Paz, porque en la medida que nosotros cooperamos a la redención, estamos produciendo y promocionando y ayudando a madurar la paz de Cristo en la historia de la humanidad, y por eso María Corredentora, Reina de la Paz, ¿verdad? Ese título que tenemos, que no es solo una significación o una vocación, sino es también un proyecto de vida personal y comunitario, ¿verdad? Creo que el Señor entonces nos llama poderosamente en este tiempo de Adviento y de Navidad a redescubrir nuestra capacidad de participar, colaborar, cooperar al misterio de la gracia y al misterio de la fuerza de la acción del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. Cuando nosotros hablamos de Dios, del hermano, de amar a Dios, de amar al hermano, tenemos también que aceptar la realidad de lo que Dios ha hecho. O sea, no es un Dios etéreo que uno lo piensa, sino que es un Dios que ha actuado, que se ha manifestado. El hecho mismo de estar en este lugar ahorita, en este momento, es porque Dios hizo esto. Pues, si sale el sol es porque Dios, de alguna forma, pues, quiso que hubiera un sol. O sea, que nosotros existimos porque concretamente estamos en un lugar, estamos en una época, estamos en un tiempo, y por eso existimos. Cuando uno quiere ayudar a una persona y le dice, bueno, está bien, como el chiste ese de que era un hombre muy, muy vivo, ¿no? Él le dice, Señor, ¿es verdad que para ti un día son 1000 años y 1000 años son un día? Sí, le dice Dios. Y es verdad que para ti ¿cómo es? Un bolívar son un bolívar y 1000 bolívares es un bolívar, él dice. Entonces dice, sí, le dice Dios, bueno, dame un bolívar. Y Dios le dice, mañana. Entonces, en ese sentido, nosotros si queremos ayudar a alguien, tiene que ser en el momento que hace falta ayudarlo, no después que ya pasó. O si queremos perdonar a alguien, tiene que ser en el momento que tenemos que perdonarlo. O si queremos mejorar nuestra forma de tratar a las personas, tiene que ser ahora con aquella persona que nos toca tratar, no con el que voy a tratar cuando yo sea un santo, ¿verdad? Entonces, ese misterio de la encarnación, de la realidad, es lo que nos permite ser y existir a nosotros, y que nos amen y amar, porque si no, no se pudiera. Y Dios quiso también, fíjese, en el profeta Miqueas, en el capítulo 5, dice esta profecía, que luego aparece en el Evangelio, creo que de Mateo o de Lucas, que dice, de Mateo, ¿verdad? Dice, en cuanto a ti, Belén, Efratá, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá un gobernante de Israel que desciende de una antigua familia. Ahora el Señor deja a los suyos, pero solo hasta que dé a luz la mujer que está esperando un hijo. Entonces se reunirán con sus compatriotas, los israelitas que están en el destierro. El rey se levantará para pastorear a su pueblo con el poder y la majestad del Señor su Dios, y ellos podrán vivir en paz, porque el Señor será engrandecido hasta el último rincón de la tierra. Él traerá la paz.
¿Qué le parece? Entonces, son profecías que luego son usadas en los evangelios, ¿no? Como, bueno, Dios está actuando de forma concreta en tiempo y en lugar, no solamente en forma así, ¿verdad? Intelectual. Y dice Ezequiel, el profeta Ezequiel, lo de la nueva alianza, dice, yo los desterré y los dispersé. Ese es el capítulo 11 de Ezequiel. Entre las naciones, entre los países extraños, pero solo por un corto tiempo. Ahora yo mismo seré un santuario para ellos en los países donde han ido. Diles también, yo los haré volver de esos países, los reuniré y les daré el país de Israel. Volverán a su país y acabarán con todas las prácticas odiosas y detestables que hay en él. Yo les quitaré ese corazón duro como la piedra y les daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Entonces vivirán de acuerdo con mis leyes y decretos y los pondrán en práctica. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esta profecía, esta alianza nueva, ¿verdad?, que está prometiendo, nosotros la hemos recibido en Jesucristo. Y en el Adviento tenemos que abrirnos a esa promesa. ¿Qué le vamos a pedir al niño Jesús? Un corazón nuevo, ¿verdad? ¿Qué más queremos? No un carrito de Messenger o algo así, no. Un corazón nuevo, ¿verdad? Porque, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? Que Jesucristo se haga presente en nuestra gruta. ¿Qué había en la gruta de Belén? ¿Qué habían? Burros, vacas. ¿Y qué hay en nuestro corazón? Tigres, leones, dragones, culebras. El arca de Noé completica está ahí. Entonces, qué bonito. Ajá, bueno, por ahí vamos. Bueno, ¿qué más queremos que Jesús? Ahora, ¿cómo vamos a tratar de atraerlo? ¿Cómo vamos a cambiar de ser el posadero a ser la gruta? ¿Verdad? Ese es el Adviento. Ese es el Adviento. Mira, cuando venga, que seamos la gruta, que venga aquí, que nazca aquí en nosotros. Porque ese que pasa, ese que nace solamente en ese día y en esa hora. No es un Mesías que se va a repetir. Es ese momento. Entonces a veces decimos, no, yo me voy a convertir cuando sea viejito. Así dice Celina, dice, cuando yo sea viejita me convierto, dice. Entonces, el tiempo, ¿cuándo es el tiempo? ¿Cuándo es? Ahora. ¿Cuándo es Navidad? Ahora. ¿Cuándo es Adviento? Ahora. ¿Cuándo es Pascua? Ahora. ¿Cuándo es Resurrección? Ahora. ¿Cuándo es Cuaresma? Ahora. ¿Ves? Todo es como una sola idea, un rayito de luz, como decía San Benito, ¿verdad? Y fíjese la alianza, mire lo que dice Isaías. Dice, ¿quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? Fíjese lo interesante, ¿a quién ha revelado el Señor su poder? Y dice en Isaías 53, ¿verdad? Que es el siervo de Yahvé. Dice, mi siervo tendrá éxito, será levantado y puesto muy alto, así como muchos se asombraron de él a ver su semblante tan desfigurado que había perdido toda apariencia humana. Así también muchas naciones se quedarán admiradas, los reyes al verlo no podrán decir palabra, porque verán y entenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como una planta tierna,
que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Y sin embargo, Él estaba cargado con nuestros sufrimientos. Estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Pero el Señor cargó sobre Él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y Él se quedó callado, sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra. Le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Lo enterraron al lado de hombres malvados. Lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento, y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida, y llegará a ver a sus descendientes. Por medio de Él tendrán éxito los planes del Señor. Después de tanta aflicción, verá la luz, y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes, y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. El Señor nos está dando a entender, ¿verdad?, cómo el misterio de Dios que se ha revelado, que se reveló cuando Abraham comenzó a percibir a ese Dios escondido. Cuando María le dijo, sí, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Cuando Jesús llegó en aquel lugar, en aquella gruta, cuando fue perseguido para matarlo cuando era pequeñito. Y luego todo lo que él vivió, él no fue un privilegiado realmente. Él fue un hombre normal, ¿verdad? Trabajaba sencillamente, pero no estaba, pues digamos, viviendo en las cosas más lujosas ni nada. Y luego también él fue rechazado, tanto por la parte civil como por la parte religiosa, tanto por los romanos como por los judíos. Cuando nació ya era un signo de rechazo, ¿verdad? Porque no pudo nacer en ningún hogar humano. Cuando era pequeñito ya era un signo de rechazo, tuvo que huir, ¿verdad? En la cruz prácticamente quedó solo, casi solo. O sea, fue rechazado pudo haber sido también por miedo, se fue corriendo la gente, pero lo dejaron solo ahí. Entonces, la iglesia se fundó en un momento dado. La iglesia se fundó de carne y hueso, con Pedro, con Juan, Santiago, ¿verdad? Judas, sí, todos los apóstoles, con los discípulos que andaban por ahí, con las mujeres que llegaban, y con María, la madre de Jesús. Esa iglesia comenzó, fue sembrada, fue fundada, donde se puede vivir la gracia de Dios, se puede transmitir la gracia de Dios,
se puede trabajar por la gracia de Dios y tiene una tarea fundamental que cumplir. La iglesia también tiene una tensión escatológica dentro de ella misma. ¿Cuál es el papel de la iglesia? Bueno, si vemos un poco la figura de Jesús con María y vemos la iglesia como la esposa de Jesús, el papel de una esposa, ¿cuál es? ¿Cuál será el papel de una esposa? Las que se van a casar porque tienen que aprendérselo rápido. No es aumentarle los clavos que tiene ahí y la corona de espinas, ¿verdad? ¿Ah? Traerle las pantuflas para que pueda ver televisión tranquilo. Quedarse callada cuando no tiene nada que decir, y como nunca tiene nada que decir, pues siempre está. Bueno, el papel de la esposa es amar al esposo. Sí. Más que todo, ¿verdad? Para eso se casó, pues, amar a aquel hombre, ¿o no? Porque si no, no es esposa. Servirle, claro, eso ya son un poco musulmán las cosas, ¿no? ¿Sabes que no? Los españoles fueron conquistados por los árabes por 800 años, entonces algo de eso trajeron para acá. Entonces, hacerle caso. Bueno, ese es un tema que podíamos estar aquí eternamente y no lo terminaríamos. Es una herida, una herida abierta. Es una herida. Bueno, como vemos nosotros la pintura ya, el cuadro, la esposa quiere estar tan cerca del esposo que prácticamente quiere ser uno con él, ¿verdad? Como dice, para que sean uno, una sola carne. ¿Para qué vino Jesús? Para fundar la iglesia y para darle la oportunidad al ser humano de encontrarse con el amor de Dios de esa manera. Porque conocían a Dios un poco como el Dios de la ley, ¿verdad? La ley de Moisés, el Dios que está como más lejos. Los mismos musulmanes tienen al Dios un poco así como, tienen que cumplir todo porque si no, el que no cumpla, bueno, le cortamos la cabeza y ya está. Una cosa así muy, muy estricta, muy fuerte. Pero Cristo vino a mostrarnos a Dios, al Padre, ¿verdad? Y nos vino a enseñar y a dar un camino para poder completamente ser hombres y mujeres totalmente nosotros mismos, totalmente libres, totalmente nuestra identidad completa y poder estar con Dios. En cambio, en otras partes se tienen como que amoldar de muchas maneras, ponerse como esquemas, cosas así, para poder más o menos acercarse a Dios. Cristo vino para que nosotros, siendo nosotros mismos, siendo lo que somos, siendo totalmente humanos y totalmente libres, podamos amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, ese secreto, digamos, de lograr amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, ese anhelo que desde Israel aparece, ¿verdad? Desde la ley de Moisés, todo eso. Pues como todo el mundo de alguna u otra forma lo quiere lograr, ¿verdad? Lo quiere llevar a su realidad. Y Jesús pues lo muere en la cruz para eso. Fíjense lo que dice San Pablo, a ver qué les parece. Mire, en la carta de los Colosenses dice:
Carta de los Colosenses en el capítulo 1, versículo 24. Colosenses primera de Colosenses. Dice lo siguiente: ahora me alegro de lo que sufro por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. Lo voy a repetir para que vean lo que es. Ahora me alegro de lo que sufro por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, el Adviento se puede resumir en esta actitud: velen y estén preparados. Y en la carta del apóstol San Pablo a los Corintios nos dice: ustedes esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Entonces, nuestra vida se debe convertir en un adviento, en una espera del Señor, en cada circunstancia, en cada momento. La esposa siempre está anhelando que el esposo llegue. La imagen de la esposa que está en la casa, antes era así, ¿verdad? Ahora cambió, pero bueno, que si la esposa está ya esperando, llegó el esposo del trabajo, y la esposa está como esperando que llegue el esposo, ¿verdad? Está deseosa de que llegue, porque ella quiere estar con él. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que estar esperando al Señor. Cualquier cosa que hagamos en nuestra vida, no podemos hacerla solos. En la imagen de María con Jesús, que representa la iglesia y representa a María, vemos como ella tiene un cáliz, porque las gotas de sangre no pueden caer al piso, ¿verdad? Y todo lo que hace la Virgen lo hace en función de Jesús. Desde que ella estaba joven y recibe el anuncio del ángel, ella dice: hágase en mí según tu palabra. O sea, ella no está inventando nada, ella no está creando nada diferente. Ella está siguiendo los planes de Dios y está amoldándose completamente a la voluntad de Dios, del Padre, ¿verdad? Del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ella se convierte también así en una colaboradora del plan de Dios, porque Dios quiso preguntarle, pues, Dios aceptó su libertad, su voluntad, y la respuesta de ella lo demuestra: hágase en mí según tu palabra. ¿Ah? En la carta que acabamos de leer, ¿verdad?, a los Corintios, dice algo muy bonito. Dice, ya que por Él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento. En la medida que nosotros recibimos esa palabra y la hacemos vida en nosotros, la encarnamos, nosotros recibimos todos los dones de Dios, poco a poco. Y aquí lo dice, porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado que no carecen de ningún don ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea que esa manera de abrirse a Dios, a su palabra, nos permite cada día tomar esa actitud que vemos en María. La persona que en el mundo esperó la llegada de Jesús fue María, la que más lo esperó. ¿Quién esperó más a Jesús cuando iba a nacer? ¿Qué les parece? Aquí hay algunas mujeres que han tenido hijos, ¿verdad? ¿O no? A ver, no, tú levantaste la mano, el pegón.
Entonces, también los hombres, ¿verdad?, esperan al hijo. Pero digamos que la mujer es más especial porque tiene el hijo aquí adentro. ¿Qué le parece el negocio? ¿Ah? Es tremendo negocio, ¿no? Aquí está. Entonces, la mujer como que es más dueña del hijo que del papá, ¿verdad? Pareciera. Es como que es más de ella que de él. O por lo menos así, la cosa es medio difícil, ¿verdad? ¿Ah? Ah, sí. Pero cuando se trata de buscarle los recursos para alimentarlos, el papá es más dueño, ¿verdad? Pero cuando se trata de otras cosas, la mamá. Entonces, la Virgen fue la que esperó con mayor amor y con mayor apertura la llegada de Jesús a este mundo, ¿verdad? Y ella vivió el misterio de una forma completamente, pues, plena, abierta. Ella nos invita a adquirir esa actitud. Nosotros como cristianos tenemos que cada día mejorar esa vida cristiana. Y con ella nosotros podemos aprender. En estos domingos ustedes van a ver que van a tener varias lecturas referentes a la Virgen. Porque en Adviento se utilizan los evangelios que tienen, sobre todo después ya el tercero, segundo, el cuarto. Entonces, ese proceso pues de aceptar a Dios, de abrirse a Dios, es lo que nos va llevando también a lo que se llama la conversión, ¿verdad? A veces hacemos un esfuerzo por lograr algo, lograr hacer un servicio, lograr un tipo de ejercicio espiritual, ¿verdad? Un acto de caridad. Todo eso es necesario. Pero lo más importante es la conversión de nosotros mismos, conversión del corazón. Porque las cosas pasan, pero lo que uno se convierte queda. Porque ya es nuestra persona que está más abierta a Dios. Y al estar más abierta a Dios, está más abierta a la vida de Dios. Entonces, cuando uno se abre a esa palabra, encarna la palabra, uno está prácticamente entrando en un proceso de conversión, aunque quizás no se da mucha cuenta, pero uno de hecho está entrando en un camino de conversión. En la medida que uno asume la conversión como una actitud normal de la vida, ¿verdad? No es una cosa extraordinaria, sino ordinaria. Mi vida cristiana es una vida de conversión. Si no, no es vida cristiana. O sea, no es algo extraordinario, es ordinario. Todos los días yo tengo que aspirar a convertirme un poquito más a Dios. Todos los días. Aunque no esté pasando nada. Aunque esté pasando muchas cosas en el mundo. Yo tengo que aspirar que ese día fue un día de conversión, ¿verdad? ¿Y cómo yo puedo entrar en esa conversión? En la medida que me abro más a Dios, a su palabra, a su presencia, a su misterio. En esa medida. Él mismo me va a dar la conversión. De la conversión viene la entrega. ¿Qué significa la entrega? Bueno, en la medida que tú te das cuenta de todo lo que has recibido, tú te motivas a dar más, como algo casi normal, natural. Entonces, la entrega es ya como empezar a dar un fruto de la vida, fruto de nuestra generosidad, de nuestro perdón, de nuestro tiempo, nuestro sacrificio, nuestra entrega, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, todo eso. La entrega puede ser dentro de un matrimonio, ¿verdad? ¿Cómo me tengo que entregar yo en el matrimonio? Más, cada día más. ¿Qué estoy haciendo? ¿Es suficiente? ¿O es simplemente lo mínimo que, ¿verdad? Yo me puedo cuestionar cómo es mi entrega cada día más, ¿verdad? La entrega en la iglesia. ¿Qué estoy haciendo en la iglesia? ¿Es suficiente? ¿Puedo dar más? La entrega en mi vida interior, en mi vida de oración, en mi vida de buscar a Dios, ¿es suficiente?
¿verdad? La entrega en mi ayuda al prójimo. ¿Estoy ayudando a mi prójimo? ¿Es suficiente? ¿Puedo hacer más? ¿Puedo dar más? Todo eso forma parte de la entrega, ¿verdad? En el ejemplo de la Virgen también lo vemos. María era una mujer como cualquier otra mujer, de un caserío que podía ser de aquí de la Loma. Parece que la casa donde vivía ella eran como 8 casas, no sé, según, eran pequeñitos, pues no era muy grande el lugar donde ella estaba. Pero ella se convirtió poco a poco de ser una madre particular de un hijo de una familia X a ser la madre de todos nosotros. O sea que ella pasó como de una entrega familiar, humana, sencilla, privada casi, a una entrega universal. Entonces nosotros como cristianos tenemos que entender eso. Nuestra identidad no puede ser solamente humana, familiar. Tenemos que ir adquiriendo la identidad eclesial, la identidad universal. Nosotros somos responsables de que nuestros hijos sean hijos de Dios. ¿Qué le parece ese negocio? Cuando se bautiza, dice, mira, yo voy a estar con usted todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Ya ese hijo es tu hijo, pero es hijo de Dios. Tremendo paquete. Tienes el hijo de Dios en tu casa. ¿Qué vas a hacer con él? No es solo tu hijo. Yo le doy una chupeta porque quiere una chupeta. No. Hijo de Dios. Entonces, tú como católico, como iglesia, como familia, iglesia doméstica, tienes el compromiso de que tus hijos tengan una experiencia de Dios desde pequeño, de verdad, una experiencia de verdad de Dios. Porque después nadie los va a enseñar. Entonces, a ti te toca, como padre de ese niño. ¿Ves? Entonces, así como Jesús, ¿verdad? Que nació Jesús chiquitico, bueno, a ustedes les toca echarle para que... Entonces, todo eso es muy interesante y muy importante. La entrega es la entrega a ser iglesia, hacer y hacer la iglesia. Porque la iglesia no la hace el Papa nada más, no la hacen los obispos, la hacemos todos. Tú en tu casa tienes que construir la iglesia con tus descendientes, con tu esposo, con tu esposa. Y así vamos todos viviendo la entrega. ¿Por qué nos entregamos? Porque Cristo se entregó. Cristo nació en un pesebre. Cristo murió en la cruz. Cristo no se quedó para sí mismo. Cristo dio hasta la última gota de su sangre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Convertirnos cada vez más en otros Cristos. Cada día un poco más. Romper el egoísmo, romper todo lo que uno trata de ser normalmente. Esto es para mí. Y esto también, evidentemente. Todo es para mí. Y si sobra algo, eso también es para mí. Entonces, así el mundo nos quiere formar, ¿verdad? Entonces, romper ese círculo terrible, ¿no? Que nos está llevando al infierno, pues, a las guerras, a las divisiones. Y así vamos con la entrega, ¿verdad? Ahora, si queremos ir un poco más allá, que nosotros hablamos del proceso espiritual, decimos entrega y oblación, ¿verdad? Oblación. Como decía San Pablo en la carta de los Corintios, un poco más adelante de esta parte, el segundo capítulo, decía, cumplo en mí los sufrimientos que faltan a la pasión de Cristo por el bien de la iglesia. Y ahí entraríamos como en una actitud de oblación, que no es solamente entregar, sino entregarse a sí mismo, incluso hasta en cosas que pueden ser fuertes y dolorosas y, bueno, tantos mártires que ha habido en la iglesia, que han dado la vida, ¿verdad? La sangre. Entonces, el Señor nos invita a nosotros, así como María lo vivió, pues, o sea, ¿cuál fue la oblación de María? Si nosotros vemos María en la cruz, ¿qué tuvo que ofrecer María al Padre?
en ese momento. ¿Qué les parece? Como dice, a ti una espada te atravesará el alma, ¿verdad? Entonces ella en ese momento, en vez de volverse rebelde, en vez de volverse cerrada, se abrió más todavía al amor del Padre, a la obediencia al Padre. Entonces ella hizo un acto total de entrega de su hijo, o sea, de entrega de sí misma también, ¿no? Sacrificó completamente, digamos, su amor de madre por el plan de Dios, pues, digamos. Pero en ese momento el hijo le dice, ahí está tu hijo. Y ella se convierte en nuestra madre. O sea que ahí pasa ella de ser una madre privada, digamos, a una madre universal, espiritual. Y por eso nosotros tenemos esa oportunidad, ¿verdad? Podemos como cristianos sentir un camino muy largo, muy infinito, miedo de llegar hasta el final, que siempre tendremos que caminar, siempre nos podemos sentir estimulados. Siempre podemos sentir que todavía nos falta, que podemos dar más, que podemos entregarnos más, que podemos convertirnos más, que podemos llegar a esa oblación más plenamente. Y en ese sentido, ser corredentores, pues, es prácticamente vivir eso, sentir que somos la humanidad, que nos duele la gente de todas partes, que nos duele los que están en Siria, que nos duelen los que están aquí, que no somos indiferentes, que no queremos crear un mundo privado para nosotros. Yo vivo mi vida y no me importa más nada. Que queremos ser responsables de la historia de la humanidad, que si queremos amar a Dios y al hermano, tenemos que amarlo aquí y ahora. Y que el futuro de nuestros hijos, de nuestra iglesia, de nuestro mundo, de nuestro país, depende de nosotros. No depende de más nadie. Entonces, en realidad, la corredención implica enfrentarse completamente a la realidad, enfrentarse al bien, enfrentarse al mal, enfrentarse a la presencia de Dios, a la gracia de Dios, pero también enfrentarse al pecado, o sea, al pecado que está en toda parte y primeramente está en nosotros. Yo esta mañana me desperté con una idea, sentí como decir, bueno, qué bueno sería que lloremos nuestro pecado, que podamos llorar nuestro pecado, porque a veces lloramos por muchas cosas que son importantes, pero que podamos llorar por nuestro pecado, de verdad. Y eso sería la manera de que ni una gotica de sangre se pierda de Cristo, ¿verdad? Comenzar por nosotros y luego ir a ayudar a nuestro prójimo para que ninguna gota se pierda, que esa sangre de Cristo no sea en vano. Entonces, bueno, que el Señor nos ayude en este tiempo a prepararnos a su venida, a entrar cada vez más en la espesura de la cruz y del misterio de Cristo y del misterio de la iglesia, a sentirnos cada vez más parte de la iglesia y corresponsables de la iglesia también. Y de esa forma, pues, como dice aquí, Dios nos irá dando los dones que Él quiera a través de esa palabra que vamos recibiendo, encarnando, aceptando. Y que seamos de verdad, pues, fieles a los dones que Dios nos quiere dar. Amén. Amén. Largo, pues, que no